Momento para saludar en a buenas horas a José Antonio Balbuena, senador autonómico de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal, José Luis? Encantado de saludarte. Igualmente, y de poderse hablar de la actualidad, una actualidad que supongo que, bueno, pues está bastante tensa, sobre todo con lo que se está viviendo nuevamente, meses de septiembre y octubre en Canarias, con el drama de la migración. La primera pregunta que le formulo a José Antonio Balbuena es si está de acuerdo con esa reacción que ayer tenía el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al decir que lo que estaba diciendo Fernando Grande Marlasca sobre los dispositivos que hay en Canarias, pues son estupideces, ¿no? Porque realmente apenas pues hay dispositivos y él ponía el caso de solo una persona, un guardia civil en el Hierro, en su visita que realizaba el pasado domingo. Bueno, vamos a ver. Ahí, evidentemente, siempre hay un debate sobre los recursos. Hay que ver si los recursos son suficientes o no suficientes para primar lo que es un trato humano a las personas, ¿no? Aquí lo que se está valorando es el tratamiento de la dignidad que se le tiene que dar a esas personas que llegan a nuestras costas canarias buscando nada más que una nueva oportunidad. Y desde ese punto de vista está claro que hay recursos por parte del gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que el señor Clavijo ha optado por la vía que no es nueva, ya era conocida de su anterior etapa entre el 2015 y el 2019, que es la vía de la descalificación, la vía de la crítica, la vía cobarde de elevar la voz contra otros, pero no mirar lo que tiene en su interior. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Está de alguna forma ayudando a poder darle ese tratamiento humano a esas personas que vienen y que seguirán viniendo a Canarias. No hay de alguna forma ningún tipo de expectativas, teniendo en cuenta la situación política que está viviendo el Sahel. Recordemos que en el Sahel, desde el año 2020 hasta ahora, se han producido 11 intentos de golpe de Estado. De esos 11 intentos, han triunfado 8 en 6 de los países del Sahel. Recordemos que en el Sahel, del 2020 aquí, se ha aumentado un 45% los actos terroristas yihadistas. Por lo tanto, lo que hay es una presión humanitaria, ¿no? Hay una presión humanitaria de una población que está sometida a un conflicto, a una represión y que por lo tanto lo que buscan es huir, escapar. Y esa es, de alguna forma, la lección que tiene que aprender Europa. Sin embargo, el señor Clavijo lo que está alimentando son discursos que para nada ayudan a la cordialidad y a la concordia. Por ejemplo, a Coalición Canaria pertenece la señora Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán. La alcaldesa de Mogán, aparte de ser ya famosa por haber intentado plantear expedientes sancionadores a aquellos hoteles que estaban haciendo una labor humanitaria en época en los que hoteles están totalmente cerrados, además se niega a pagar 12.000 euros a unos enteros, unas personas que al final han sido asumidos por la propia FECAN. La FECAN se ha hecho cargo de esos entierros, pero estamos hablando de 12.000 euros que la señora Onalia Bueno se niega a asumir, que representa casi el 0,025% de su presupuesto. O recientemente, ¿no? Que también dice que no quiere sus hoteles para personas que tengan, bueno, personas sobre todo de la tercera edad Hmm. que necesitan algún tipo de requerimiento especial. Bueno, eso está dentro de las filas de Coalición Canaria. Son pensamientos que se alinean más con los pensamientos populistas de la señora Meloni en Italia que con unos pensamientos humanistas y de solidaridad. Por lo tanto, los migrantes llegan a Canarias, se les está dando un trato digno, se está cumpliendo estrictamente con los protocolos de inmigración, se intentan derivar y se derivan allí donde se tienen que ser derivados, principalmente al territorio peninsular y algunos repatriados cuando no cumplen los requisitos para poder ser acogidos en nuestro territorio, pero tenemos un problema con los menores migrantes o con los niños, niñas y adolescentes menores no acompañados. Ahí recordemos que hay una mayoría de gobiernos del Partido Popular. Ujú. Lo que yo no sé está esperando el señor Clavijo y el señor Manolo Domínguez a llamar a sus compañeros de la península, como hacíamos cuando nosotros gobernábamos con nuestros compañeros del Partido Socialista, para poder repartir esos niños y niñas y adolescentes a lo largo del territorio peninsular. Por lo tanto, yo no he escuchado nunca una declaración del señor Clavijo que ayude a resolver cualquier tipo de problema, jamás. Lo que hace es enquistarlo. Y en el caso, por ejemplo, de la semejanza que también el presidente del gobierno de Canarias pone de lo que está pasando en Canarias con Lampedusa, ¿considera que es exagerada? ¿Considera que está adecuada realmente? Porque, por ejemplo, islas como el Hierro, con 10.000 habitantes, que se incremente en tan solo unas horas un 10% de su población con 1.000 migrantes que llegan, ¿estamos viendo que esa situación se puede dar también en islas como el Hierro o también es desmesurada lo dicho por Clavijo? Es sinceramente una burrada, ¿no? Lo que dijo. Vamos a ver, a Lampedusa llegan y de ahí no salen. Al Hierro llegan y salen. Es decir, pasa un tiempo, porque evidentemente no es un puerto de tránsito como puede ser un aeropuerto, pasa un tiempo,
hasta que llegan, son atendidos, son recogidos y después son derivados a otra isla o al territorio peninsular. Por lo tanto, si no, no hay más que ver los números de todos los migrantes que han ido llegando a Canarias en los últimos años y cuántos quedan en Canarias. Prácticamente no queda nada, ¿no? La gran mayoría, más del 90%, ha sido derivado a la península para después ir a sus países de destinos finales, que suelen ser Francia o Alemania. Al final España es un país de tránsito. Por lo tanto, el primer elemento que supone una falsedad no tiene nada que ver el drama que se está viviendo en Lampedusa, donde llegan los migrantes y son literalmente encerrados, al drama que se está viviendo en el Hierro, donde llegan por las condiciones de las mareas, pero después son derivados. Y en segundo lugar, hay una diferencia abismal, ¿no? Y es el gobierno central que tiene las responsabilidades en Lampedusa y el que tiene en España. Son dos gobiernos totalmente distintos. En Lampedusa, un gobierno italiano de Meloni, que está de alguna forma, que quiere blindar nuestros mares, militarizar nuestras fronteras para evitar ese trato humano, y en España tenemos un gobierno socialista que lo que hace es todo lo contrario, frente a meter, a buscar, a darle una óptica de seguridad al tratamiento, a la migración. El gobierno socialista le da una óptica de la solidaridad. Frente al gobierno de Meloni, que lo que quiere es levantar muros, el gobierno del Partido Socialista lo que quiere es tender puentes con esas poblaciones que quieren venir y buscar una alternativa mejor. No hay un efecto llamada del Partido Socialista, porque si eso fuese así, que me expliquen qué está pasando en Italia. Frente a los 25.000 migrantes que han llegado a España en lo que va del año 2023, en Italia han llegado más de 130.000 migrantes, el doble que el año pasado. Por lo tanto, no hay efecto llamada, lo que hay es efecto huida. Y después otro elemento importante, no tengamos miedo a la capacidad de acogida que tiene que tener el continente europeo. Recientemente, a raíz del drama de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia del territorio de Ucrania, se produjeron 11 millones de desplazamientos migratorios de Ucrania a la Unión Europea. De esos 11 millones, 4 millones ya están residiendo perfectamente e integrados en el continente europeo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de amenaza, ¿no? Es decir, la población migrante es vital para el desarrollo de cualquier economía. Otro dato que da la Organización Internacional de los Migrantes. La población migrante supone en el planeta el 3,6%. Pues bien, de ese 3,6% de población migrante depende el 9% del PIB mundial. Por lo tanto, tiene una aportación económica importante en países como Alemania, Francia, España, Italia, que la población migrante supone más del 15% de nuestra población, sin las cuales sería imposible el desarrollo económico que hemos vivido en los últimos años. Para cerrar este capítulo, también hemos visto, por ejemplo, que Nueva Canarias también ha recriminado, ¿no?, a Grande Marlaska, pues que mire para otro lado con la llegada de migrantes, pero en el caso nuevamente del presidente Clavijo decía bueno, que el gobierno no hace nada y no ha habido ni una sola visita tampoco por parte, aunque sea en funciones del gobierno, a Canarias por todo lo que está pasando. También, en este caso, es necesaria una visita. También serviría de algo, ¿no?, el ver algún ministro o ministra que pase por Canarias para observar en primera persona lo que está ocurriendo. El gobierno está presente en primera mano a través de sus representantes, como puede ser el propio delegado del gobierno, pero después el Clavijo se tiene que, de alguna forma, tiene que hacerse mirar sus comentarios, porque hagamos lo que hagamos, está mal. Por ejemplo, con la erupción de La Palma, cuando había una visita continua de ministros, ministras y el propio presidente de la isla de La Palma, criticaba porque veníamos y hacíamos desplazamiento, incluso llegó a decir que eran viajes turísticos. Se critica cuando se viene y se critica cuando no se viene. Por lo tanto, es imposible el poder entablar una negociación seria con un presidente que no tiene cordura en sus planteamientos y sobre todo que no es coherente con lo que dice. No se puede criticar que se venga y también criticar que no se venga, porque entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Luego, ayer me hacían una pregunta, ¿no?, y una reflexión precisamente sobre, digamos, esas relaciones que puede haber entre Coalición Canaria y Partido Socialista, ya hablando de la sesión de investidura, ahora hablaremos de otros temas. Claro, con todas estas críticas y toda esta tensión que existe entre Coalición y entre Partido Socialista, ahora también se tiene que sentar para hablar de una sesión de investidura. ¿Puede haber acuerdo cuando ahora mismo la tensión es más que evidente? Coalición Canaria lo que no debe entender el acuerdo es como intentar callar a los representantes socialistas en Canarias, ¿no? Que es muy típico de Clavijo, ¿no? Dice, te voto, pero que se callen los tuyos en Canarias. Eso no va a pasar, ¿no? El acuerdo, estamos hablando de un acuerdo de gobernabilidad del país. Y por lo tanto podremos tener nuestras diferencias y lo que no podemos hacer es, ante los insultos del señor Clavijo, quedar callados. Ante las palabras gruesas del señor Clavijo, mirar para otro lado. Evidentemente tendremos que contestar. Dentro de la concordia todo será posible, pero evidentemente entre los ataques unilaterales, pues lo que queda es la respuesta de nuestra defensa. Tenemos que defendernos, ¿no? Pero
siempre y cuando, pero a pesar de eso, estoy convencido que podrán haber acuerdos entre el Partido Socialista con un proyecto de Estado, de dar estabilidad a un país y poder de alguna forma convertir a España en una contención de los movimientos de derecha y ultraderecha que se están produciendo en el contexto europeo. Hay que recordar lo que ha pasado en Alemania en las últimas elecciones regionales en dos länder, donde la ultraderecha ha avanzado de manera notable, pero sobre todo dándole estabilidad a ese sentimiento de España. Y para eso, bueno, pues se van a entablar las negociaciones con Coalición Canaria. Pero si a Coalición Canaria lo que le molesta es que ante una denuncia, ante una palabra elevada de tono por parte del señor Clavijo, los representantes socialistas en Canarias, alcemos la voz, pues evidentemente quien tiene problemas es Coalición Canaria, no lo tiene el Partido Socialista. Bueno, hablemos también de esa emergencia energética. Se está hablando mucho de un cero energético en Canarias. José Antonio Balbuena, ¿no?, en la anterior legislatura fue consejero de Transición Ecológica. Llega tarde, se podía haber hecho también en la legislatura del Partido Socialista. ¿Llega ahora por algún motivo el hecho de que veamos que hay una emergencia energética en Canarias? La emergencia energética en Canarias o la delicada situación del sistema energético canario está detectado desde la legislatura pasada. Me remito al documento que salió a exposición pública del Plan de Transición Energética de Canarias, donde se describe exactamente cuál es la situación del sistema energético canario. Y precisamente por eso se empezó a trabajar en un trabajo que ahora está culminando el actual gobierno de Canarias. Me explico. El 29 de septiembre del año 2021, por parte de Red Eléctrica, en esos informes que se hace de manera periódica sobre la situación del sistema eléctrico canario, se puso sobre la mesa la necesidad de colocar 200 megavatios, que es la suma de 120 megavatios en la Gran Canaria y 80 megavatios en la Tenerife, de manera urgente para el año 2022. Tan pronto tuvimos constancia de ese documento, que fue un 29 de septiembre, el 5 de octubre empezamos a trabajar con el Ministerio por escrito, mandándole un primer escrito. De los distintos escritos surgió un primer borrador de red ministerial en el mes de abril del año 2022. Ese borrador, que al final lo que era intentar solventar el problema, nos ponemos en contacto con las distintas empresas y se veía que todavía adolecía de una serie de elementos para poder garantizar que al final, que es de lo que se trata, alguna empresa nos coloque esa potencia, porque si no tenemos ninguna empresa que nos coloque los grupos, pues al final no vamos a conseguir solventar el problema, que es lo que se necesita. Nos mandamos la contestación por escrito en mayo del año pasado y empezamos de alguna forma a sentarnos para entablar distintas reuniones, sobre todo de carácter técnico, para ver cuál era la solución más conveniente, hasta que a comienzos de este año, el 17 de enero, pero una reunión alto nivel en la que estaba presente tanto la ministra del Gobierno de España como el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pues se deciden dos cosas. En primer lugar, publicar esas bases para el concurso definitivo, esa nueva potencia que hay que colocar, y después plantear un grupo de trabajo para buscar la mejor alternativa a esa situación de emergencia. Las conclusiones de ese grupo de trabajo finalizaron en mayo y en junio se remiten 4 propuestas al Ministerio de Transición Ecológica donde se ve la viabilidad de poder absorber ese déficit que tenemos. Viene el apagón en la isla La Gomera y entonces es cuando realmente se vuelve a reactivar la propuesta en el punto que lo dejamos. Esta declaración que hoy va al Parlamento de Canarias, bueno, está mal siempre que pongamos el acento sobre la importancia que es la transición energética, pero hay algunos elementos que al Grupo Socialista nos preocupa. En primer lugar, en esa declaración de emergencia no se menciona para nada ni la Ley Canaria de Cambio Climático ni la Estrategia de Acción Climática. Y son los documentos que van a marcar la senda de la descarbonización de Canarias. Por lo tanto, esto no es un problema que haya caído de nuevo, que hayamos ocultado. Yo, cuando me reúno con Mariano Zapata, le explico de primera mano, oye, tenemos un problema desde el punto de vista energético, está en el papel, en el guión que se le entregue, por lo tanto, ha habido transparencia total y absoluta. Y ahora lo que se está haciendo es continuando con el trabajo que hemos hecho. La única diferencia es esta declaración de emergencia energética, pero esta declaración de emergencia energética no supone ninguna modificación distinta ni a lo que veníamos haciendo, ni a la hoja de ruta que ya está marcada, además con rango de ley, que es la Ley Canaria de Cambio Climático y la Estrategia de Acción Climática, que son normas de obligado cumplimiento, y un plan de transición energética que está listo para ser aprobado. Claro, la circunstancia ahora mismo que vive Canarias, por ejemplo, lo que está pasando, ¿no? Una ola de calor que viene desde hace ya una semana, que se prolonga una semana más y que hace que, digamos, pues consumamos más energía, ¿no? Ventiladores, aires acondicionados, todo eso que consume tanta energía y que puede hacer que a lo mejor en cualquier momento, pues los recursos que tenemos se vengan abajo. Se señala al gobierno de España
quizá por no haber, digamos, sido más diligente o haber atendido ciertas reclamaciones. ¿Realmente se culpa al gobierno de España? ¿Tiene la culpa el gobierno de España o se ha dejado pasar un tiempo precioso para que esto pues no llegue a lo mejor a casos como el de La Gomera? No, es una situación compleja de resolver, porque, Uh-huh. insisto, en el año 2013 se plantea una nueva ley, se establece la necesidad de hacer un concurso que necesitamos el visto bueno de la Unión Europea. Ese visto bueno de la Unión Europea se obtiene en el año 2020, es decir, hasta el año 2020 no se podía sacar ese concurso en Canarias, y en estos 3 años y medio se ha trabajado de forma intensa. Por lo tanto, no puedo de alguna forma afirmar que ha habido una dejadez por parte de España, todo lo contrario. Lo que pasa es que es un contrato que es nuevo en el conjunto del Estado. El cambio climático está aquí, viene desde hace tiempo. Nadie quiere prestar atención a lo que dice la comunidad científica en los últimos meses. La comunidad científica en los últimos meses ha dado una voz de alarma. Uh-huh. Y es que hasta el momento todos los datos climáticos pues iba teniendo una progresión y se podía modelizar y se podía hacer un pronóstico mediante un modelado matemático de qué iba a pasar en los próximos años. De repente esa nube de datos, los datos que se movían dentro de esa franja, se han dispersado a tal volumen que es imposible poder hacer un pronóstico. Y los científicos dicen que no saben lo que va a pasar. Está claro que se está acentuando los efectos del cambio climático y no para bien, sino para mal. Yo recomiendo a la gente, a cualquiera que pueda que mire en las redes los informes que AEMET está publicando sobre esta situación de temperatura anómala. Muestra precisamente eso, ¿no? Se muestra cómo la temperatura en esa franja tiene que ir disminuyendo en esta parte del año y se ve cómo ahora tenemos valores que están por encima de esa franja. Uh-huh. Es decir, estamos teniendo comportamientos que están fuera de cualquier tipo de modelización matemática. Ahora los científicos están intentando modelar esas previsiones, pero evidentemente las previsiones no son nada positivas. La semana pasada tuve oportunidad de poder hablar con representantes de Aproscan Uh-huh. y nos dicen que la producción de plátano este año se ha visto favorecida porque en un año, la temperatura se ha incrementado 1,5 grados. Un año, 1,5 grados. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que va a estar ahí, por mucho que hagamos, esto no se va a poder frenar, lo que evidentemente vamos a tener que adaptar. Y después otro elemento, es decir, las fuentes de energía renovables, por ejemplo, las placas solares, están de alguna forma preparadas para poder funcionar a unos márgenes de temperatura determinados. Cuando hay demasiado calor, las placas solares no rinden lo que deben de rendir. Uh-huh. Pero podemos tener también otros elementos que pueden tener consecuencias en nuestro día a día. Las desaladoras. Las desaladoras están preparadas para funcionar a unos márgenes de temperatura del agua estándares. Desde el momento que este agua se pueda sobrecalentar, podemos tener problemas porque tal vez no funcionen como deberían de funcionar. En fin, son una serie de elementos a los que no debemos de dejar de poner atención y que en el caso de Canarias, insisto, los tenemos perfectamente identificados. Yo invito a cualquiera lea la Estrategia Canaria de Acción Climática para que vea cómo sector por sector se tienen identificadas cuáles son las amenazas principales fruto de los efectos del cambio climático en los próximos años. Uh-huh. Y además se propone un conjunto de baterías que tienen que ser aplicadas. Bueno, muy rápidamente, porque nos queda tan solo un minuto, me gustaría preguntarle a José Antonio Balbuena si en esta etapa de senador va a considerar difícil su labor, ¿no? Lo digo sobre todo por la mayoría que hay en la Cámara Alta y que puede dificultar quizá, pues a lo mejor cualquier iniciativa que quiera presentar, lo digo por esa mayoría del Partido Popular. Bueno, la democracia parlamentaria es una democracia de mayoría, la misma mayoría que puede investir presidenta Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, pues en el Senado es una mayoría absoluta por parte del Partido Popular y con eso tendremos que jugar. El conjunto de senadoras y senadoras tenemos un reto importante en esta legislatura, que es hacer frente a esa voluntad ya declarada por parte del Partido Popular de convertir el Senado en un terreno de lucha. Y los socialistas lo tenemos claro, ¿no? Frente a un insulto, a un grito y un pataleo, nosotros pondremos la mesura de la palabra y de los aplausos hacia las propuestas que sean dignas. Las mayorías absolutas son las que son. Eso hace previsible que ninguna propuesta del Partido Socialista vaya a prosperar. Uh-huh. Y va a ser previsible que cualquier tipo de propuesta, aunque no tengan nada que ver con la política que se tiene que desarrollar en el Senado, pues van a ir prosperando. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que vamos a poder triunfar con el relato, un relato sustentado en hechos por parte del gobierno socialista e ir desmontando las mentiras que parece que van a tener un altavoz importante en el Senado. Bueno,
como es la primera vez, si no me equivoco, que José Antonio Balbuena participa en Twitch, en streaming, en YouTube, en este programa, por lo general también me gusta salirme un poco del guión y preguntar también, y responder, espero, muy brevemente, algo diferente. Y viendo que tiene bastantes libros detrás de él, José Antonio Balbuena, ¿qué libros está leyendo ahora mismo José Antonio Balbuena y qué nos puede recomendar? Pues mira, ahora estoy Anthony Brevoort, un historiador de la Segunda Guerra Mundial, estoy precisamente leyendo su libro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También estoy leyendo, eh, después, bueno, donde estoy de alguna forma mi despacho taller, ¿no? Es Ajá. donde hago mis maquetas, aquí detrás tengo un barco de Ah, pues madera, sí. Uh-huh. por aquí tengo distintos pues, legos, maquetas, etcétera. Bueno, reconozco que soy algo friki y ahora estoy releyendo nuevamente El Señor de los Anillos, ¿no? Un libro Uh-huh. que, bueno, pues también cada vez que lo leo descubro cosas nuevas y después también estoy leyendo una novela de Ken Follett, Nunca. Por lo tanto, voy alternando entre las tres lecturas. O sea, 3 libros La a verdad la es que vez ahora, alternando. sí, es decir, es algo que siempre me ha gustado, poder ir Uh-huh. alternando, que he dejado a un lado mmm, en los últimos años que tenía responsabilidades de gobierno que fueron intensas y por suerte ahora me estoy volviendo a reconciliar con él. En el gobierno de Canarias se leía mucho, Claro. porque leíamos informes de todo tipo, la estrategia, Uh-huh. lo que pasa que no lees novelas, que es al final lo que nutre sobre todo tu imaginación, ¿no? Y el poderte distraer. Y he de reconocer que en ese aspecto, bueno, pues me gusta ir a las puestas seguras en las lecturas, sobre todo lecturas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, cuya historia me fascina, Uh-huh. y de la que podemos aprender mucho. Yo creo que ahora hay algunos elementos en nuestra historia actual contemporánea que pueden tener un paralelismo con la Europa prebélica. Hay algunos elementos, crecimiento de la ultraderecha, el ver a la persona con una piel de color distinto como una amenaza, son elementos que hay muchas similitudes con esa Europa prebélica y no es bueno, porque Europa está cimentada precisamente en las cenizas de esa Segunda Guerra Mundial, pero después evidentemente pues me gustan las novelas que realmente, bueno, Uh-huh. esas que te empiezas a leerlas y no puedes despegarte de ella. Bueno, pues lo importante es tener lectura, distraerse, aprender y liberar un poquito la mente del día a día. José Antonio Balbuena, senador autonómico de Canarias por parte del Partido Socialista, muchísimas gracias y nos veremos en un futuro seguramente por aquí en A Buenas Horas. Muy buenos días, un saludo cordial. Gracias, hasta luego.